Bueno, siguiendo un poco con temas de interés para la historia de la humanidad propiamente, en particular después de haber estudiado el origen del hombre americano, cabe también una temática que ha sido muy polémica en la historia de el contacto entre el mundo europeo y el mundo del continente americano, en particular con la llegada de Cortés y sus hombres, que finalmente terminan consumando la conquista, el derrocamiento de los mexicas, del imperio mexica, obviamente apoyados por los pueblos que lograron sumar a su causa, pueblos indígenas que eran sometidos por los mexicas aztecas y que no sin dificultades y sin resistencias importantes por parte de ellos, pero finalmente algunos relevantes como los tlaxcaltecas, por ejemplo, terminan sumándose a la causa del derrocamiento de Tenochtitlan. Y bueno, hay un personaje que resalta como fundamental, como un personaje que ha sido pues muy estudiado hasta cierto punto, pero también muy juzgado, es precisamente de la Malinche, una mujer indígena que pues muestra grandes capacidades lingüísticas para la época, pero no solamente eso, es una mujer que tiene una relevancia fundamental porque finalmente al caer pues en el bando de los españoles, siendo entregada como tributo por parte de los propios indígenas, pues logra posicionarse en la cúspide, en la élite de la dirigencia de esa expedición de Hernán Cortés y sus hombres y sus dirigentes fundamentales, militares y religiosos. Y pues evidentemente entonces el papel de este personaje, que ha sido tan satanizado por unos, por la mayoría digamos, adquiere ahora relevancia porque pues finalmente en una lectura un poco más profunda, menos cargada de cuestiones pues juzgadoras que tienden a descalificar en automático, podemos decir que está en la base de la constitución de la mexicanidad, de la nación mexicana, de lo que se considera mexicano, porque evidentemente, como ya lo hemos tratado también en otros momentos, lo mexicano no solamente es lo indígena, o no es lo indígena, y lo mexicano tampoco no solamente es lo español, o no es lo español. Ni lo indígena ni lo español por sí mismos son mexicanos, en el sentido de o conforman el ser mexicano. Lo propiamente mexicano tiene que ver con una síntesis, es el resultado de una síntesis, de una conjunción de dos culturas fundamentales. Hay más, evidentemente, lo hemos también platicado, pero dos culturas fundamentales, que es la cultura o el componente indígena, pero también a la par el componente español, el componente europeo y particularmente español, y con todo lo que cada uno conlleva de antecedentes. O sea, cuando hablamos del componente indígena hablamos de una multiplicidad de elementos, de factores que conforman esa cosmovisión indígena, pero también cuando hablamos de lo español pues hablamos de una enorme diversidad, de una multiplicidad de elementos. Es decir, los españoles como tal pues también tienen toda una historia por sí mismos detrás, pues la presencia de los propios árabes, no se diga la presencia del Imperio Romano, ¿no? en parte importante de Europa, en una gran parte de Europa, y no solamente en Europa. Entonces, para empezar, el español es una lengua romance por lo mismo, ¿no?
tiene que ver con la presencia del Imperio Romano, o sea, eso es fundamental que lo tengamos presente, que lo tengamos claro, pero también acá lo indígena. Sabemos que las lenguas indígenas pues tienen sus antecedentes más remotos pues en Asia, ¿no? En los orígenes del hombre americano, en su trayecto por el estrecho de Bering, pero bueno, ya aquí después de milenios de desarrollo propio, de desarrollo primero en condiciones pues no civilizadas aún, sino en un estado nómada, pero después ya en condiciones de sedentarización y civilización, pues hay un desarrollo muy importante de componentes, de elementos que empiezan a conformar precisamente ese mosaico indígena. Ahora bien, entonces retomando el punto de este personaje, pues ella condensa, en última instancia, condensa en primer lugar la riqueza de su origen indígena, náhuatl, hablante también de otras lenguas de Mesoamérica, entre ellos el propio maya, pero después logra hablar pues también el español, o sea, hay diversas versiones al respecto, pero lo importante es que ella condensa la lengua europea con las lenguas indígenas, la cultura indígena con la cultura europea, y finalmente pues ella es un factor importante, no es el único tampoco, no hay que tampoco sobreestimar, pero sí pues tiene es un papel relevante como un personaje, pues digamos significativo sin duda alguna, como otras mujeres importantes en la historia de la humanidad, como podríamos pensar por ejemplo en Catalina la Grande en Rusia, como podemos pensar en Nefertiti, en los egipcios, o bueno, más recientemente, eso no lo podemos decir tan lejos necesariamente, más recientemente, pues no sé, Margaret Thatcher en Inglaterra, ¿no? Propiamente, por decir algo, pero en fin, pues aquí lo que nos interesa resaltar es que resulta fundamental que el papel que tuvo este personaje sea estudiado más a profundidad, sea resignificado como el de otros en la historia de México, pero en particular que ha sido pues satanizado, es la villana de la historia, es la traidora, es la que vendió a su nación, entre comillas, porque pues para empezar habría que ver ese concepto de nación, ¿no? Es algo posterior, la que optó por los extranjeros, ¿no? Sin embargo, bueno, esa es una versión y es perfectamente entendible, respetable, es parte de la historia, evidentemente, pero hay otra cara, ¿no? La historia tiene diferentes caras. Hay otra cara en la que vemos precisamente que la Malinche es un factor fundamental, es un sujeto fundamental en la conformación de lo que hoy se conoce como México, con todas sus fortalezas y debilidades. Ella fue un factor importantísimo para que esta cultura, este grupo humano que se denomina México, que asume una cierta identidad y una cierta conciencia colectiva, pues pudiera emerger precisamente de los componentes indígenas, como ya dijimos por un lado, y español por el otro lado, ella siendo como ese puente. Obviamente ella se colocó en la alta dirigencia de militar y política de los españoles, religiosa, porque precisamente fue entregada, como ya dijimos, como tributo por parte de los propios indígenas. Previamente había sido vendida incluso por su propia familia, pues a otros grupos, a otros pueblos indígenas aquí mismo. Pero bueno, lo fundamental es que empecemos a resignificar a personajes importantes de la historia de este país. Ahorita que estamos hablando de la historia inicial de México, de la historia prehispánica, cuando tratamos ya el asunto del origen del hombre americano, pues también que veamos la importancia que tuvo esta mujer, este personaje, pues en la consumación de la conquista,
en el derrocamiento del imperio mexica, que no es cualquier cosa. Y no solamente eso, no fue solamente ella, muchos miles de indígenas, no sin resistencias, no sin situaciones, digamos, de duda, de situaciones en las que no estaban convencidos del todo, pero finalmente terminan sumándose a la causa española. Dijimos ya de los tlaxcaltecas, dijimos también de pueblos de Veracruz, y hablamos no de 10, 20 o 30 indígenas, hablamos ni de cientos, hablamos de miles de indígenas que se suman a la causa del derrocamiento de un imperio que los había sometido durante mucho tiempo. Claro, un imperio muy complejo, muy importante, que condensaba la historia de este país, o de ese país en ese momento, no de ese país o de ese conglomerado humano, pero que entonces sí es importante que entendamos que, pues, si hablamos de una Malinche que traicionó a su nación, que traicionó a su cultura, a su pueblo, no fue una, fueron miles en dado caso. Y habría que ver si realmente se puede hablar en esos términos, o finalmente son intereses distintos entre pueblos que eran diferentes entre sí y que durante mucho tiempo estuvieron sometidos por atributos por parte de los mexicas y que tampoco eran un pueblo precisamente pacífico. Pero bueno, para ir cerrando, este es un punto que también nos interesaba tratar de manera inicial. Sabemos que finalmente se consuma la conquista de México Tenochtitlan en 1521, y 3 siglos prácticamente esto fue la Nueva España. Obviamente no existía México, ni antes tampoco existía México existe mucho después, pero lo fundamental es que entendamos que precisamente ese pasado prehispánico, la presencia de las tropas de Cortés y su capacidad para aliarse con los pueblos indígenas, para sumar a un personaje como la Malinche, otros personajes de españoles, es decir, esa capacidad que se tuvo que también Cortés es otro punto, es otro sujeto que ha sido visto como el malo de la película, como el malvado que vino a someter a los buenos. Pero bueno, yo creo que en la historia, ya lo hemos comentado muchas veces, no es un problema de malos y buenos, es un problema de intereses, es una situación en el que se busca el bienestar para cada grupo humano, y evidentemente a veces esos intereses, se busca el bienestar para cada grupo humano, pues entra en fricción, entra en tensión con los intereses y el bienestar de otros pueblos, y pues en ese momento vienen disputas importantes o relevantes que pueden alterar el devenir de la humanidad de manera significativa, como en este caso pues la conquista de América, que los españoles pues inician y consuman con la caída de México Tenochtitlan, pero que después más europeos llegan. Pero ahí, bueno, lo que me interesaba resaltar es que hay un personaje fundamental que tenemos que estudiar más a fondo, que será motivo seguramente de seguirlo comentando y tratando, que es la Malinche, y que por lo pronto pues sí invito a aquellos que les interese este tipo de temáticas que lo tengan presente, que vayamos viendo realmente qué papel jugó este personaje en la historia del continente, en la historia de Norteamérica y en la historia de México siglos después que se constituye o que se empieza a constituir como una nación, con grandes dificultades en un principio, con grandes tensiones, desbaratándose, perdiendo territorio, dividido, pero que finalmente pues comienza a tener ciertos signos de estabilidad y de consolidación, por lo menos parcialmente, hacia mediados y finales del siglo XIX. Pues por el momento muchas gracias, y la invitación nuevamente es a que sigamos analizando y que sigamos reflexionando sobre el papel de este personaje fascinante de la historia que es Malinche o Malinche, Marina como los españoles la bautizaron, Marina tal cual, porque los españoles bautizaban precisamente pues para poder pues como incorporar, digamos, a la propia cultura del viejo continente a los propios indígenas. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches.